Buenos días. Os voy a compartir un pensamiento que he tenido antes de subir aquí al púlpito a predicar en el primer culto. No es un pensamiento de este culto, sino del anterior, pero lo quiero compartir también con vosotros. Porque ha sido algo que me ha pasado en el primer culto y que lo he sentido así como compartirlo con la iglesia, ¿no? Es solo un pensamiento, pero a veces tienes una intuición de que esto tengo que decirlo. Y gracias, Jorge. La idea era la siguiente. Vosotros estáis tan rotos para escuchar esta predicación como yo para predicarla. Así que espero que enseguida van. Así que espero que, o mi deseo es que este mensaje, esta predicación, sirva para que Dios haga lo que quiera que nos arregle. ¿Sí? Justo lo que pensaba antes de subir a predicar en el primer culto. Los niños, no me he olvidado de ellos, que conste. Niños, niñas que quieran, ahí tienen a un chico alto, guapo, haciendo que los aviones vayan en su dirección. Vamos a comprar niños por debajo de 12 años, hasta los 11 años, sus clases. Este trasto cada día va peor. O mi cabeza cada vez está peor. En el año 2006, una autora llamada Rhonda Byrne o Byrne, o como se diga, porque no sé cómo pronunciarlo, publicó el libro El secreto. Un libro que está fundamentado en lo que se llama la ley de la atracción, que tiene que ver con la filosofía del pensamiento positivo. Seguramente este concepto quizás es el que más habéis oído, esto del pensamiento positivo, ¿no? Os quiero explicar en 3 frases, lo cual no hace justicia al libro, obviamente, son 3 frases. Quiero explicar un poco la idea, ¿no? En qué consiste esta idea de la ley de la atracción. Tiene que ver con esto de que si tú sabes lo que deseas en la vida o lo que quieres en la vida, lo que tienes que hacer es pensar en eso, ¿no? Enfocarte en eso y vivir, sentir, pensar como si ya lo hubieras alcanzado o conseguido. De tal manera que de esa manera el pensamiento va a acabar generando una realidad. No es es un poco la idea del pensamiento, es mucho más complejo, pero el pensamiento positivo consiste en que tú trabajas en tu mente para enfocarte en una serie de cosas de tal manera que esas cosas vayan sucediendo. Y eso ahí habría que tirar del hilo y explicar muchas cosas. No lo voy a hacer ahora. Solo quiero deciros, por cierto, bueno, un último punto importante es que hay que estar abierto a recibirlo. El pensamiento positivo no es solo tal, sino que tienes que abrir tu corazón para... ¿no? Porque si luego viene y lo cierras, pues no recibes. Os menciono esto porque este libro, El secreto, está entre los 100 libros más vendidos de la historia de la literatura. Es decir, que se codea con la Biblia, con Shakespeare, Cervantes y un montón de libros de autoayuda. Un número bastante importante de libros de autoayuda están entre los 100 libros más vendidos de la historia. Ese está en el número 87, creo, y tiene, ya no recuerdo cuántos millones de copias vendidas. Creo que son 22 millones o 23 millones de copias vendidas, no recuerdo el detalle. Da igual. ¿Cómo se explica que un libro publicado en 2006 con esta temática tan pseudocientífica, si me lo permitís, esté entre los 100 libros más vendidos de la historia 14 o 15 años después? Pues mira, hay muchos factores de éxito, sinceramente, alrededor de este libro. Y quiero mencionar alguno para no hacerle injusticia a la realidad. Por ejemplo, la ciencia en las últimas décadas ha demostrado bastantes cosas en relación a la mente. La neurociencia ha avanzado mucho y cosas que antes
intuíamos o eran como un conocimiento popular, a día de hoy hay una serie de estudios que demuestran ciertas cosas. Por ejemplo, ya en nuestra generación todos hemos oído hablar de lo que es somatizar, un lenguaje que quizás nuestros padres no escucharon, ¿no? Que si la mente tiene ciertos problemas, el cuerpo los somatiza. De hecho, soma en griego significa cuerpo, de ahí viene somatizar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el del estrés, ¿no? Tú tienes mucho estrés, el estrés empieza aquí, ¿no? Está en la cabeza, pero tarde o temprano acabas viendo, experimentando el estrés en el estómago, en la espalda, ¿no? ¿Te os ha pasado esto? Es una experiencia bastante común, ¿sí? ¿Os ha pasado esto? Claro, ya la ciencia ha demostrado las conexiones que llevan de un sitio para otro. También hay estudios de cómo tener una buena actitud, una cuestión que es también trabajo de la mente, ayuda en la curación de las enfermedades. Es decir, no sabemos cuánto ni cómo, pero sabemos que hay un índice, algo. O sea que hay cierto conocimiento científico que apoya estas cosas. También hay estudios, por cierto, entre la fe y la felicidad. Se han hecho estudios estadísticos y la gente que tiene fe es más feliz. ¿Lo sabíais? Por eso, o sea, digo que es un estudio estadístico, ni más ni menos. O sea, de esto de que te hacen 500 preguntas y la gente que tiene fe, pues, oye, suele ser más feliz. Ya está, es un dato. No es suficiente para convencerte de la fe. Pero, ¿sabéis cuál es uno de los elementos más claves de que este libro, El Secreto, esté entre los 100 millones entre los 100 libros más vendidos de la historia? ¿Hay quien lo adivina? ¿Sabéis quiénes han sido los principales lectores de este libro? Muy bien. Una de las razones por las cuales este libro ha tenido el éxito que ha tenido es porque los cristianos lo hemos leído. ¿Os habéis dado cuenta que la industria norteamericana del cine en los últimos años ha sacado muchas películas cristianas? ¿Sabéis por qué? Porque han visto el filón. No penséis que hay muchos productores que se han convertido a la fe. Alguno habrá. Pero han visto el filón. Han visto que millones de cristianos, si sacas una película de Noé, la van a ver. Porque o ven la de Noé o ven una de violencia o no sé qué. Entonces dicen, bueno, pues voy a ver la de Noé, ¿no? Así que este libro lo han leído millones de cristianos. Lo cual es muy curioso. Porque ya os he dicho que la idea de este libro es el pensamiento positivo. Si tú te enfocas, la ley de la atracción, tú provocas con tu pensamiento, creas una realidad, atraes una realidad, ¿no? Te enfocas y la atraes. Tú dices, pero esto no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿seguro? Porque hay muchos cristianos con ideas bastante en esta línea. Os voy a citar 3 textos bíblicos que demuestran lo que yo voy a llamar esta mañana el pensamiento positivo cristiano. Para que veáis cómo le dicen, no, pero si esto es Biblia. Esto es, por ejemplo, Filipenses. Si hay algo que es puro, honesto, en esto, claro, tú ves, Pablo no sabía la neurociencia, pero Dios ya le inspiró para meter eso ahí, porque si tú estás enfocándote en lo que es puro, honesto, tal, creas la realidad, ¿no? ¿Veis, no? ¿Veis cómo va la cosa? Y recordaréis el texto de todo cuanto pidas al Padre creyendo, ¿verdad? Mateo 21, en Marcos también está. Evidentemente hay que interpretar este texto. Pero es que una de las ideas fundamentales del pensamiento positivo es que si tú quieres recibir aquello que tal, tienes que vivir como si ya lo hubieras recibido, ¿no? Es como, y los cristianos lo traducimos. Si pides algo a Dios, pero no tienes fe de que lo va a hacer, no lo va a hacer. Al final, ¿quién es el que genera el asunto? Tú, tu fe, ¿no? Y es que el pensamiento positivo se ha colado. Se nos ha colado. De muchas maneras. En muchas formas de espiritualidad. ¿Sabéis por qué os estoy explicando esto? Os lo estoy explicando porque el tema de hoy, Colosenses 2, es el tema de las presiones culturales, las presiones religiosas que sufrimos los cristianos. Porque Colosenses es una carta para una iglesia. Y el capítulo 2 habla de estas presiones, ahora lo veremos un poquito, y esto no es un mensaje para no cristianos principalmente, es un mensaje, aunque en la iglesia sabemos que habemos personas creyentes y no creyentes, pero es un mensaje para los creyentes. Porque ¿quién mezcla
el cristianismo con otras cosas? ¿Los no cristianos? No, los no cristianos viven por los principios que ellos quieran en su mundo mental, espiritual, el que sea. Somos los cristianos los que mezclamos Jesús con otras cosas. Dejamos que se cuela. ¿Recordáis que yo, antes de vivir aquí en Mallorca, vivía en Valencia, ¿no? En Valencia, lugar muy famoso, ¿por qué? Por la paella. La paella. Todo el mundo sabe que la paella es Valencia. Lo que no todo el mundo sabe es que en Valencia son religiosos con la paella. La paella es una religión. Los domingos, la mayoría de familias valencianas se juntan a comer su paella. Pero sobre todo, una paella no es cualquier cosa, queridos. Una paella es arroz, obviamente, y no cualquier arroz, ¿vale? El arroz largo viene de fuera, ese no es el de la paella. Un valenciano te diría que ni hablar. Vale, pero aparte de eso es judía verde, el garrafó, que es la judía esa blanca grandota, el conejo y el pollo. Y como le eches otra cosa, no es paella. Un auténtico valenciano te diría, això no es paella, això es arroz en coses. Traduzco para el público no valenciano parlante. Esto no es una paella, esto es arroz con cosas. Pues oye, os voy a decir una cosa, los cristianos somos los únicos que a veces servimos el siguiente plato. Jesús con cosas. Esto no es cristianismo, es Jesús con cosas. Y aunque este tema del pensamiento positivo, pues decir, bueno, te ha sido una excepción, este libro lo petó, lo que sea, quiero mostraros algunas presiones culturales que hay en el ambiente alrededor nuestro, ¿vale? Empiezo por aclarar que no es ningún juicio a ninguna de todas las cosas que voy a mencionar. Lo adelanto, pero lo aclararé más porque siempre la sospecha está sobre el que habla. ¿Habéis oído hablar del mindfulness? Si no habéis oído de alguna de estas cosas, tampoco os habéis perdido necesariamente algo, ¿vale? Pero bueno, mindfulness, ¿no? El hecho de... Lo voy a simplificar todo porque en el tiempo, ¿vale? Conciencia plena, ¿no? Ser muy consciente de dónde estás. Muchas espiritualidades orientales te empujan a eso. El yoga te empuja hacia eso. Varias cosas. Los libros de autoayuda ya los he mencionado. O sea, hoy día... Bueno, aparte de lo del médico, que vamos al médico, volvemos a casa, luego miramos en internet y nos diagnosticamos después del médico. Aparte de eso, lo hacemos con todo, con problemas mentales, con problemas físicos. O sea, tengo un problema, pues, libros de autoayuda. Vamos a comprar libros sobre lo que sea de psicología y voy a la psicología, que la acabo de mencionar, muy denostada en el mundo cristiano, injustamente. Porque el problema no es la psicología como una herramienta para ayudarte en tu vida. El problema de la psicología es confiar en que la psicología puede arreglarte lo que está roto. Yo he estudiado 2 años en la carrera de psicología y os voy a decir algo que no debería decir, que luego todo se queda grabado, pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da, verdad? Conocí a mucha gente en la carrera de psicología que tenía una característica. Esto es un juicio, ¿eh? Vais a ver que estoy juzgando a la gente claramente. Y es que había gente que estaba allí claramente porque se querían entender a sí mismos. O sea, había gente allí que no estaba para estudiar porque tenía una vocación de carrera. Había gente que estaba allí porque se querían entender. En una búsqueda. Es la misma que me llevó a mí, por cierto, a estudiar filosofía en la universidad al principio. Yo no estaba interesado en la filosofía, estaba buscando. Por suerte me encontró Cristo. He mencionado la psicología, pero ¿y la educación? ¿Yo quiero que seamos mal educados? No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, ¿cuánto no confiamos en la educación? ¿Cuánto no creemos que la educación va a resolver los problemas? Que el problema, lo que tenemos que hacer es enseñar a pescar, no dar el pez. Porque si enseñamos a pescar, acabaremos con los problemas de pesca del mundo. Creemos. Pero lo cierto es que llevamos 2000 años educando a la siguiente generación y la mayoría pensamos que el mundo no va a mejor. Tampoco voy a decir que vaya a peor. Pero por más que hemos progresado, hemos comprobado que la educación tampoco es una herramienta. Yo quiero educar a mis hijos, pero por muy bien que les eduque, que no será tan bien, no voy a salvarles con la educación. Supongo que como padres y madres ya os habéis dado cuenta de eso en el proceso, ¿no? La educación, la meditación, como una vía de búsqueda también, de rescate, ¿no? Por cierto, cuando se habla de meditación hoy en la sociedad, no se habla de lo que la Biblia dice cuando dice meditar. La Biblia está llena
de textos que nos enseñan que debemos meditar. Ahora, la meditación de la que se habla en la calle, que es la meditación trascendental, la meditación que viene de Oriente, consiste en el vaciado. Tienes que vaciar, liberar tu mente, vaciarla de todo, el nirvana, mil historias, depende de vaciarla para encontrarte, para encontrar no sé qué quieren encontrar. Pero la meditación que la Escritura enseña es casi lo opuesto. Es meditar en la ley de día y de noche, es decir, no es vaciar de contenido. Al contrario, es llenar del contenido verdadero, del correcto. Es meditar en el verdadero contenido del mundo, de Cristo, para entender, para aprender, para aprehender. Bueno, el yoga, tal, cosas. Pero solo estoy mencionando como cosas así como medio esotéricas y tal. Pero vamos a ser más terrenales. Hoy día mucha gente está salvándose a sí mismo mediante un estilo de vida sana. Los runners, los running, los fit. La gente que de pronto se dan cuenta que están un poco gorditos, se pueden hacer deporte, lo podían haber hecho toda la vida, pero de pronto lo descubren y se enganchan. Y está guay el deporte, está muy guay. A mí me encanta hacer deporte. Entonces dan el siguiente paso, dicen, pues lo que como importa mucho, porque entonces nutricionista que te indica, que en mi caso yo también intento comer equilibrado. La cocina no lo estoy consiguiendo tanto últimamente, pero si me dejo ayudar por mi mujer lo consigo. Es culpa mía si no lo consigo, os lo digo. Pero ya el nutricionista es tu gurú. No es alguien que te puede orientar para un bien físico. Ya empiezan a ser gurús y ya empiezas a... Y los ayunos, no el de la Biblia, el ayuno... que los cristianos no hacemos eso, ¿verdad? El ayuno, el de Daniel, ¿sabes? Que nosotros nos metemos. Que si el que está, que si el... que solo come 8 horas o tal. Pero no es... El problema no es hacer nada de todo eso. El problema es creer que algo de todo eso va a ser la vía por la que yo voy a encontrar por fin descanso, libertad, verdad o salvación. El problema no es ninguna de todas las cosas que he mencionado, ninguna. De hecho, me voy a tirar a la piscina ya, y si después de esta en la próxima asamblea todavía me queréis, ya es cosa vuestra, ¿vale? La mentira más peligrosa del mundo es la mentira más parecida a la verdad. Nada que sea una mentira clara, una mentira obscena. Tú la ves por allí venir a los 2 kilómetros y dices, pues es mentira. Entonces, obviamente no te la crees. Nadie se la cree. La ves venir y dices, ahora cuando las mentiras se parecen mucho, mucho a la verdad o incluso están construidas con pedacitos de verdad, son muy peligrosas. Porque las compras, porque la apariencia es una apariencia de verdad. Entonces tú la compras, pero te lleva a sitios que tú no imaginabas. Y te destruyen, te rompen. Y muchas de las cosas que he mencionado, oye, gente que se obsesiona con el ecologismo. Pues la Escritura nos enseña en Génesis que tenemos que ser cuidadores. Pero una cosa es ser mayordomo y cuidador y otra cosa es divinizar la naturaleza. ¿Habéis visto Avatar, la película? Bueno, que la haya visto sabe de qué va esto. La naturaleza es el Dios. Te conectas con la naturaleza es Dios. Y entonces miras la historia y te das cuenta que toda la vida hemos hecho lo mismo, adorar al sol, adorar a la luna, adorar al hombre y a la mujer, pero no al Creador. Las presiones culturales se nos meten, se nos cuelan de muchas maneras. Ahora, cuando nos metemos en el texto, en Colosenses, hay una salvedad muy importante para entender lo que quiero compartir esta mañana. Es la siguiente. Cuando tú ves las presiones culturales que hay en Colosenses, en Colosas, claro, estás en el mundo del siglo I. Todas las presiones son de carácter religioso. Todo el mundo es teísta. El que se convierte a Cristo viene del judaísmo y ya creía en Yahvé,
o viene del paganismo y creía en aquel Dios o en el de más allá, no existe el ateísmo o el agnosticismo en la manera en que en nuestra sociedad moderna existen. Por lo tanto, cuando tú haces un salto de cómo en Colosas la presión cultural era ejercida a hoy, tienes que entender que cuando hablamos de religiosidad hoy, no hablamos solo de cuestiones de religión. La cultura es religiosa en base a cualquier cosa. Y ves en el texto, por ejemplo, que se habla de tradiciones de los hombres, versículo 8, aquellos rudimentos del mundo. Y es que desde Génesis 3, los principios que mueven al mundo, no voy a meter en palabrejas griegas que hay por aquí que es que lo explican, pero los principios que mueven al mundo son los principios anticristo. Esos principios existen, están ahí. Pablo habla de principados, potestades, habéis oído de todo ese lenguaje en las epístolas. Hoy, en un mundo que es creyente, pero también es ateo, pero también es agnóstico, cuando hablamos de religiosidad, no solo tenemos que pensar en religión, no solo tenemos que pensar en la religiosidad cristiana o islamista o hinduista, tenemos que pensar en la religiosidad de las ideologías políticas, de las ideologías de la ética sexual, de las ideologías que no estrictamente tienen que ver con algo religioso, religión, pero sí son religiosas. Pretenden controlar al ser humano, pretenden dirigir al ser humano. Bueno, pues mira, cuando empiezas el capítulo 2, lo primero que te encuentras a Pablo diciendo, quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por todos vosotros, los que estáis en Colosas, los que estáis en la Odisea, y por eso esta predicación se llama una lucha colosal. ¿Recordáis que la semana pasada, cuando predicamos el capítulo 1, veíamos versículos 15 al 20, ese himno cristológico, y Josué nombró su predicación un Jesús colosal? Pablo habla de ese Jesús colosal porque reconoce que tenemos una lucha colosal. Ahora bien, en la historia de la humanidad, o en la historia del cristianismo, para ser más exactos, ha habido dos discursos opuestos que creo que ambos son dañinos en alguna forma, que tienen que ver con cómo los cristianos enfrentamos o afrontamos el mundo. Algunos de nosotros vemos el mundo y decimos, cuidado con el mundo, ¿no? El lenguaje más de juicio, más condenatorio, el mundo es malo, tal, no sé qué. Y hay una parte de verdad en todo eso. La Biblia es clara en ese sentido y la lucha de la que habla Pablo es justamente contra eso, contra los principios del mundo que te guían a vivir de una forma anticristo. Bien, pero hay otra parte de gente que se va al otro opuesto, ¿no? Está tan cansado de oír eso del mundo, el mundo es malo. Y, dice, claro, vas al texto y ves que Jesús amó a este mundo, ¿no? Lo amó. O sea, ve cómo es, ve que está roto, pero lo ama. Y nos envía una misión ¿a dónde? Al mundo. O sea que sí, pero también. Entonces hay gente que lo que ha hecho es diluir totalmente el tema, como si realmente el mundo no fuera un sitio peligroso. Cuando desde Génesis 3 el mundo es un sitio peligroso para nosotros. No tenemos que ser ingenuos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos en el mundo, con lo que vemos en el mundo, con lo que hablamos en el mundo, con cómo nos relacionamos con el mundo. Pues claro que sí, pero no se trata de estar todo el día, el mundo, qué malo es el mundo, tal. Ni eso ni lo contrario. ¿Vale? Muchas cosas que decir hoy. Estoy pensando cómo hacer. No os preocupéis, en el primero no he sido largo, espero tampoco serlo ahora. Aquí en el capítulo 2 habría mucho que estudiar, pero me voy a conformar hoy con mostraros dos líneas de pensamiento que se ven en el capítulo 2 que Pablo denuncia de diferentes maneras y que creo que nos van a ayudar mucho a entender lo que son las presiones que recibimos, culturales, religiosas, y que nos van a ayudar también a vivirlas y a enfrentarlas. Así que sería mucho ya para una sola predicación eso. La primera, la veis desde el versículo 1 hasta el versículo 7 en general, y tiene que ver con una necesidad del ser humano. Dios nos ha hecho seres racionales desde que nos creó, lo que quiere decir que hay una necesidad humana de saber.
Yo necesito saber cosas, y no pocas. Necesito saber cosas para crecer, para avanzar, para comprar, para ser padre, para educar, para todo, para trabajar necesitamos, para vivir, necesitamos saber cosas. ¿Os habéis dado cuenta del gran negocio que es el esoterismo en el mundo? No solo es que metes un canal local a las 2 de la mañana y hay cualquier persona diciendo cualquier cosa con una bola de cristal. El esoterismo es un negocio brutal en el mundo. Y lo es porque las personas necesitamos saber. No soportamos la incertidumbre. Queremos saber sobre el futuro, queremos saber sobre nuestra salud, queremos saber sobre las cosas que nos importan. Entonces, a veces nos metemos en búsquedas. Pues en estos versículos encuentras a Pablo utilizando la palabra misterio, que es una palabra muy interesante para el esoterismo. Generar misterio. ¿Qué es el misterio? El misterio es algo que está ahí y tú no sabes. ¿Verdad? Alguien lo sabe, pero tú no lo sabes. Entonces, paréntesis, cuando el Nuevo Testamento habla de misterio, de lo que está hablando casi siempre es de todo aquello que a lo largo del Antiguo Testamento se ha ido señalando hacia el futuro, que viene, profecías, y cuando llega Jesús, vive, muere, resucita, entonces los entendimientos de sus discípulos son abiertos, fin del misterio. El misterio era Cristo en nosotros, esperanza de vida. Ya no hay más misterio. El misterio que por los siglos y tal, ahora ha sido revelado. Cristo es. Ese es el sentido que tiene la palabra misterio en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando Pablo aquí en Colosenses habla de esto, resulta que hay personas en la Iglesia que están utilizando justamente la necesidad de las personas de saber para manipular a las personas. Porque si yo te convenzo, si consigo persuadirte de que yo sé algo que tú no sabes, pero que es vital para tu vida, lentamente voy a empezar a tener una influencia y un dominio sobre tu vida destructivo. Destructivo porque el único que se ha llamado a gobernar corazones es Cristo. ¿Cuál es el principio de las sectas si no? Los iniciados tienen que pasar por vete a saber qué, porque hay cosas que no saben, que los maestros y los gurús saben. Es una cuestión de conocimiento, de sabiduría. Y por eso Pablo dice en el versículo 3, Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Porque por Colosas hay gente diciendo, sí, habéis conocido a Cristo, pero no lo sabéis todo. Os falta y están aprovechándose de esa angustia de las personas de, bueno, pero entonces ya soy salvo, ¿no? ¿Soy salvo o no soy salvo? Es fácil aprovecharse de la vulnerabilidad del ser humano en necesidades tan elementales. Así que la mitad de las presiones culturales que recibimos tienen que ver con cosas que sabemos o no sabemos. No saber nos genera mucha angustia y por ahí se pueden colar muchas cosas. Muchas. De hecho, fijaos en lo siguiente, la frase que Pablo va a elegir en el versículo 4. Que nadie os engañe con sofismas. Sé que no es la palabra que viene en la mayoría de versiones que leéis, estoy leyendo la Biblia textual, pero digo esta palabra a conciencia, porque un sofisma es un argumento, una razón falso, pero que parece verdad. Como la mentira peligrosa de la que te hablaba antes. Como el disfraz de Satanás. Cuando Satanás pretende... Es que... ¿Qué hace? ¿Qué nos dice la Escritura? Sino que se viste de luz. Y lo caricaturizamos, ¿no? Que viene así con el rabo y los cuernecitos, cuando las Escrituras lo que dicen es lo contrario. Que Él viene, es un santurrón. Parece el más santo del lugar. No lo distinguirías más que por, oye, mira, qué tío más responsable, qué cristiano más, cómo conoce las Escrituras. Así se disfraza Satanás. No se disfraza del dibujito ridículo que hacemos. Pablo dice que nadie os engañe con sofismas, apariencias de verdad que no son verdad. No os dejéis llevar por el conocimiento
como si os faltara algo sin lo que no podéis vivir. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él ya está todo. No te falta nada. No te falta una licenciatura en teología ni un doctorado. No estoy diciendo que no haya madurez cristiana. No estoy diciendo que no haya llenura del Espíritu Santo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no te dejes arrastrar por la apariencia de la sabiduría o del conocimiento, porque en Cristo no te falta nada. No, hay que hacer el estado mindfulness, el estado, no tienes el estado, te falta, ¿no? Con Cristo puedes tener todos los estados que quieras, te aviso. La segunda línea de pensamiento de ese texto, no quiero... La segunda línea de pensamiento es otra necesidad del ser humano. Una es necesito saber, pero la otra es necesito hacer. O sea, la vida no es estar así. La vida es un no parar de hacer cosas, de hecho. Incluso cuando paras de hacer cosas, estás haciendo cosas. Estás eligiendo no hacer cosas. Todo tiene... Y si pensamos, por ejemplo, en la teología de la Iglesia Católica, podemos claramente denunciar como un error bíblico lo que llamamos la salvación por obras. Es justamente el hecho de que a través de lo que hago adquiero la salvación. Cuando la Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia. Pero, hermanos evangélicos y protestantes de la sala, negadme, si tenéis valor, que alguna vez que habéis estado en vuestros pecados y delitos, ya cristianos, digo, os han venido pensamientos del tipo de ¿me seguirá amando Dios ahora? Si viniera ahora mismo, porque por aquí corren muchas teologías, por esta sala. Corren. No, arrepiéntete antes de que venga Jesús. No te has arrepentido del último pecado. Esto es entre jiji y cuidado, Sabes que yo, informal y echamos unas risas, pero no puede ser más serio de lo que estamos hablando. Nosotros, cristianos evangélicos, entendemos lo de la gracia en teoría, pero cuando luego vemos nuestra propia miseria a fondo y tarde o temprano nos la encontramos, qué difícil es creer en la gracia, Vamos a ser honestos. No puede ser que ya lo que me merezco es que me coja y me pegue una patada ya porque no sirve, no puede ser. Todavía hay gracia. Sobreabunda. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero hacer. Y Pablo aquí elige estas frases. Mira, versículo 8. Que no haya quien os esclavice por medio de tradiciones de hombres. Tradiciones. ¿Qué es una tradición? Algo que en el pasado se ha hecho, ha servido, ha funcionado. Entonces, cuando tú haces algo y sirve, descartas lo que no sirve y lo que sirve te lo quedas, se convierte en una forma de hacer algo y se la legas al que viene detrás tuyo, pues no vas a legarle algo que no sirve, le legas lo que sirve, ¿no? Entonces uno adquiere, y eso pasa tanto personalmente como familiarmente, como sociedad, tradiciones. Cuidado que nadie os esclavice a través de las cosas que hacéis, de las tradiciones, de las formas de hacer las cosas. O, versículo 16, que nadie os juzgue en comida, en bebida, respecto a solemnidades, novilunios, sábados. O, traduzco, que nadie juzgue si comes o no comes, si haces tu ayuno ketatónico o el otro, si bebes o no bebes alcohol, si el sábado o el domingo, si oras de pie o de rodillas, que nadie te juzgue por lo que haces. No dejes que nadie te prive, versículo 17, 18, del galardón, deleitándose en su humildad, en la adoración de los ángeles, alardeando de cosas que ha visto, vanamente hinchado en su mente carnal. Te voy a traducir esto rápido y mal, probablemente. Nada de lo que hacemos o no hacemos conduce a la salvación.
ni siquiera todas las cosas religiosas que hacemos. ¿Recuerdas la canción, el himno de Josué la semana pasada con si confías en tal, no confías en Jesús? Si confías en cuál, le faltó ponerle música. Yo me hubiera... ¿La recordáis o no, la predicación de la semana pasada? Josué decía, si confías en... no confías en Jesús. Si confías en... no confías en Jesús. ¿Os acordáis o no? ¿Alguien estaba aquí? ¿Nadie estaba aquí? ¿Estáis ya dormidos todos? Vale, pues yo os voy a cantar la segunda estrofa de la canción. Mira, si confías en tu oración, no confías en Jesús. Piénsalo un poco. No te precipites, porque sé cómo suena. Si confías en tu conocimiento, no confías en Jesús. Voy más. Si confías en tu conocimiento bíblico, no confías en Jesús. Si confías en tu comportamiento, en tu ética, no confías en Jesús. Si confías en... A ver, me quedan más cosas, tengo muchas apuntadas. Si confías en versículos del 9 al 11, en la circuncisión, él está metiéndole caña a los judíos. Si confías en la circuncisión como que eso tal, pues no. Pues tú, si confías en el bautismo, en que te bautizaste, os digo, cada año tengo que hablar con 2 o 3 personas que vienen, que quieren bautizarse y que realmente creen que o se bautizan o se van para abajo y que lo único que quieren es que les bauticemos y punto. No quieren formar parte de la comunidad, no quieren saber nada de la Biblia, quieren bautízame porque el sacramento me va a salvar. Si confías en los sacramentos, no confías en Jesús. Si confías en tu adoración, es decir, en tus prácticas espirituales, en que tú haces las cosas de esta manera o de esta, que levantas o no levantas las manos, que oras o no oras. Si confías en tu devocional, no confías en Jesús. Si confías en tu fe, no confías en Jesús. Muchos cristianos piden cosas a Jesús y creen, se autoconvencen, hacen un ejercicio de autoconvencimiento de que lo que estoy pidiendo lo voy a conseguir, pues me lo creo. Como me lo creo, lo tengo que conseguir. Mateo 21, 22. Si pidierais al Padre creyendo, un ejercicio de pensamiento positivo al final. ¿Te das cuenta? Voy a convencerme de que si lo pido, perdonadme, ¿cuántas veces Dios os dice que sí y cuántas veces os dice que no? ¿A alguien le dice siempre que sí? ¿No somos ya conscientes de que esto es una relación entre un padre y un hijo y que los hijos piden a los padres todo lo que les dé la gana? Y luego los padres conceden lo que consideran. Y Dios es un padre perfecto y sabio. Pues claro que no quiere que haya enfermedad en el mundo, pero hay. Y no siempre nos las va a quitar. Vamos a ser maduros ya, por favor. No, fe. Fe verdadera es, me voy a convencer de que si le pido que me quite esta enfermedad, me la quitará si yo creo. Y si no, el problema es de mi fe. Pero si te la quitas es gracias a tu fe, ¿verdad? No, eso es fe en tu fe. No es fe en Cristo. Y el versículo 5, hábilmente, es que a Pablo no se le escapa ni una, dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es creerle a Él, creer en Él. No quiere decir que Él vaya a hacer todo lo que tú crees que va a hacer, o que las cosas vayan a ser como tú esperarías. Y sí, tenemos un montón de conflictos con nuestro Padre porque a veces las cosas no son como esperaríamos y nos toca hablar con Él y entender y averiguar o no entender y seguir en la conversación. Pero si confías en tu fe, no confías en Cristo. Si confías en tus obras, en tus hechos, no confías en Cristo. Y entre lo de saber y hacer, casi puedes resumir todas las presiones culturales o religiosas que te puedas encontrar en el mundo. Casi todas entran por estas puertas, por lo que tienes que saber y lo que tienes que hacer. Y Cristo las tira abajo de una pata, como cuando entró en el templo y volcó las mesas de los campistas. Mira,
no se trata de lo que sepas. No se trata de lo que sepas. Yo soy el Logos. Yo soy la sabiduría. Puedes elegir saber cosas y confiar en ellas o ser tenido, ser poseído suena mal, pero vamos a usarlo, por la sabiduría. No tienes que creer en la verdad, tienes que creer a Él, que es la verdad. No se trata de llenar de contenidos verdaderos, se trata de creer a aquel que es la verdad. Él es la verdad. ¿Sabes toda la lista de cosas que te he dicho antes? Que si el mindfulness, que si el yoga, que si esto, que si lo demás allá. En todas esas cosas hay verdad. A ver si supero la próxima asamblea, después de esto. En todas esas cosas, en la ciencia, si el mundo lo creó Dios, está roto, pero todas las cosas buenas que existen en el mundo, toda la belleza que hay en el mundo, procede de Dios. Toda la verdad, si alguien en un laboratorio mezcla cosas y encuentra algo y eso tal, ¿de dónde crees que viene eso? Viene de Dios. Todo, toda la belleza procede de Él. De hecho, toda la ruptura es un mal uso o abuso de lo que Él ha creado. ¿El sexo es malo? Perdóname, no lo es. El sexo es maravilloso. El mal uso del sexo, el abuso del sexo es terrible, denigra, nos destruye, pero el sexo lo creó Dios. Si tú no quieres disfrutarlo, pues te lo pierdes, cosa tuya. Pero lo creó Dios. Todo es la ruptura, el mal uso, el abuso y todas las presiones culturales que vivían en Colosas, al final van a parar al mismo lugar. De alguna manera sutil dicen, no confíes en Cristo. Confía en esto, en aquello, en lo otro, en lo de más allá. Y cada uno se va de acuerdo a sus propias, como dice Santiago, ¿no? Para donde te arrastra tu concupiscencia. Reina Balear 60. Para allá te vas tú. Si te arrastra la nutrición y el deporte, o te arrastra esto, te arrastra lo otro, ¿y Cristo dónde queda? ¿En qué lugar queda? Voy a ir acabando. El problema de la religiosidad, y insisto que no hablo de religión, no hablo de lo que viene de la religión, sino del mundo. El problema de la religiosidad es, de acuerdo a este capítulo, que te convence de una de estas dos cosas. O que la solución está en la epistemología, perdonadme el palabrejo, epistemología, el conocimiento. Es decir, a través del conocimiento resolveremos los problemas del ser humano. Si sabemos suficientes cosas, resolveremos los problemas que tenemos. Te voy a recordar Génesis 3. Con que Dios te ha dicho... ¿Te das cuenta de dónde pega el tema? Hay algo que no sabes. Te lo voy a contar. Con que Dios te ha dicho no confíes en Él, hay algo que no te ha dicho. La primera secta de la historia. Algo que no sabemos y nos perdimos. Y la otra mitad de las presiones te convencen de que la moral, la ética, te va a salvar. De que tú tienes que ser una mejor persona, una persona más justa. El problema es que no puedes. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en descubrir que no es posible para ti porque estás roto y que la única posibilidad es que Jesucristo entre a vivir en tu vida y viva Él y no tú? Es la única manera. Mientras tú estés al volante, no esperes que tu moral o tu ética te lleven a ningún lugar mejor que el del vecino de al lado. A lo mejor juegas a eso, a compararte con el vecino y bueno, sí, oye, puedes decir, pues mira, mejor mentiroso que asesino. Vale, podemos estudiar el asunto y todo lo que tú quieras, pero sigue sin dar la talla. No llega, no llegas. El problema es que no llegas. El problema no es los pecados que cometes. El problema es tu naturaleza de pecado. Ya está. Estás roto, no estás con Dios. Tiene que venir Él a rescatarte y hacerte darte cuenta de que no tiene que ver ni con la epistemología ni con la moral. Tiene que ver con la identidad de Cristo. ¿Quién es Él? Es lo que resuelve todo. Pues si Él es quien dice que es, pues claro que vas a hacer cosas, obras. Efesios dice que Él ha preparado obras
de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Pero por qué andas en ellas? Porque descubres tu identidad en Él, en todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, descubres quién eres tú, descubres que eres hijo de Dios, descubres cuál es tu naturaleza y entonces haces lo que es natural de tu identidad. Ni más ni menos. Eres albañil y sabes cómo hacer un muro. Y lo haces. Pero el muro no te salva. ¿Entiendes? Voy a acabar. Lo he dicho ya esto. Lo he dicho ya, ¿verdad? Sí. Igual era mentira la primera vez. Entonces, era una verdad que parecía que tal. Voy a hacer ver que acabo de verdad. Va. Si confías en tu estilo de vida sano, en tu alimentación, en tu deporte, no confías en Cristo. Si confías en tu meditación, la medicina, la psicología o la ciencia para salvarte, no confías en Cristo. Si confías en tu moral, tu conducta, no confías en Cristo. El acto más radical que podemos hacer los cristianos hoy, el más radical, es creer a Cristo. Creer lo que Cristo diga. Siempre que Cristo diga algo y quien sea diga otra cosa, me creo a Cristo. Siempre que Cristo diga algo y el pastor diga otra cosa, me creo a Cristo. Siempre que Cristo diga una cosa y yo digo otra cosa, me creo a Cristo. El acto más radical que un cristiano puede hacer es ser cristiano. Que estamos desproveyendo la palabra de contenido. Si un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Tan simple como idea, como filosofía, que a veces no sabemos ni cómo vivirlo. No es lo que sabes, no es lo que haces, es lo que Él es, lo que Él sabe, lo que Él ha hecho, lo que te va a salvar. Vamos a acabar cantando una canción que ya hemos cantado, el equipo de alabanza está escondido. Vamos a cantar una canción que hemos cantado antes, que es Jesucristo basta, que podría ser perfectamente la canción lema de la carta a Colosenses. Jesucristo basta. Es la esencia de la carta. El himno cristológico del primer capítulo no es otra cosa que decir Él es el principio y el final. Él lo es todo. Cree a Cristo sobre todo. Cree a Cristo por todo. Para todo. En todo. Es el acto más radical que vas a poder hacer en tu vida. Él es suficiente. Él basta. No necesitas nada más.